Parábolas de Lucas. Hemos compartido bastante sobre estas parábolas. Hemos estudiado mucho sobre el énfasis, ¿cierto? El énfasis social que tiene el Evangelio de Lucas. Hemos hablado también de las parábolas que tienen especial sentido, ¿cierto? De las parábolas que hablan de estas buenas noticias y esta opción de Jesucristo por los más pobres. Esta opción de Jesucristo no solo por los más pobres, sino por todos aquellos que han sido postergados de una u otra manera, ¿cierto? Que han sido postergados porque el sistema no les ha permitido, ¿cierto?, acceder a nada e inclusive les ha impedido acceder a la fe, a la religión. ¿Ya? Pero hoy día vamos a cambiar, porque hoy día es el último domingo que tenemos para hablar de Lucas. Ya en septiembre hay que orar para que se iluminen las mentes creativas de los hermanos y hermanas de la iglesia, especialmente el Ministerio de Arte, ¿cierto? Que se nos viene septiembre y septiembre se nos viene con el mes de la patria. Y como mes de la patria, nosotros, como todo el mundo está tal vez hablando más de los mapuches, nosotros vamos a recordar los valores positivos de nuestro pueblo mapuche y vamos a tener un énfasis, ¿cierto?, de nuestro orgullo patrio, nuestro orgullo por nuestros pueblos indígenas, ¿ya? Especialmente por nuestros pueblos mapuches. Pero hoy día terminamos con Lucas y terminamos con una parábola diferente al tono que veníamos hablando. Veníamos hablando de las parábolas que nos hablan, ¿cierto?, las buenas noticias para los pobres, los desafortunados de la vida, ¿cierto? Hemos hablado de parábolas que justifican, donde Jesús justifica, defiende por qué Él está con los pobres y los más desposeídos, pero hoy día tenemos un tenor diferente. ¿Ya? Un tenor diferente. Un tenor diferente que, esto es para mi gusto, para lo que yo entiendo, no lo veo así en el texto, no lo he leído de autores, pero una parábola que tiene para mí dos auditores claves. Uno son aquellos que aún no han escuchado el Evangelio de Cristo o lo han escuchado y no le están haciendo mucho caso, ¿cierto? Gente que vive su vida y escucha este mensaje, estas buenas noticias, pero también creo que hay un mensaje especial para quienes somos ya parte del reino y que hemos escuchado este Evangelio. ¿Ya? Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Antes de leer esta parábola, quiero que escuchen una historia se llama tal cual, se llama la historia de Aicar, ¿ya? Un personaje que no es judío, ¿ya? Una historia que se conocía más o menos en el siglo V antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, ¿ya? Y escuchen cómo dice esta historia y vamos a escuchar la parábola, ¿ya? La historia dice así. Esta no es la parábola, esta es la historia de Aicar, 500 años antes de Cristo, ¿ya? Hijo mío, eres como un árbol que no daba fruto, aunque estaba junto al agua, y su amo se vio obligado a cortarlo. Y él le dijo: trasplántame, y si entonces tampoco doy fruto, córtame. Pero su amo le dijo: cuando estabas junto al agua, no diste fruto. ¿Cómo vas a dar fruto cuando estés en otro lugar? ¿Leamos a Jesús? Esa es una historia 5 siglos antiguos, 500 años antes de Cristo. Ahora leamos a Cristo, 500 años después. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña, y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué vamos a seguir inutilizando, ¿cierto?, echando a perder también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor, ¿cierto?, de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
¿Escucharon la historia al principio, cierto? ¿La hayan seguido? ¿Sí? Jesús como sujeto histórico tampoco inventa esta parábola. Es una parábola conocida ya es una historia conocida de otros pueblos. ¿Ya? Conocida ya. Y Jesús, la diferencia es que en la historia original no se le concede a la figura del árbol, ¿cierto? No se le concede ser trasplantado. O sea, se iba a cortar sí o sí. Pero en cambio, en la parábola de Jesucristo, el árbol se le da la oportunidad de tener un año más. Una última patita, ¿cierto? Para que pueda dar fruto. Aquí hay cosas muy interesantes. No se nos habla de un huerto, se nos habla de una viña. En la cultura hebrea era muy común que no solamente hubieran viñedos, sino que también hubieran otros árboles frutales. ¿Ya? Y era muy común que entre todos estos árboles frutales, uno de los más comunes que había en esta Palestina, en este pueblo de Israel, era la higuera. Ahora, fíjense ustedes que esta higuera no tenía mucho tiempo plantada ahí. No era tiempo que diera fruto. Sin embargo, el dueño ya quería que diera fruto. O sea, la persona que fue a buscar fruto a la higuera fue antes del tiempo que la higuera podía dar fruto. O sea, el amo tiene urgencia. Mire, escucha bien, tiene urgencia de que el árbol dé fruto. Y por último, no es común que los judíos abonaran la tierra para un árbol. ¿Ya? No era común eso. No era normal. ¿Ya? No era normal. Ahora fíjense ustedes en este detalle, antes de pasar a esto del abono. La higuera es un árbol que se caracteriza por depletar los minerales y todas las sustancias que pueda tener la tierra. Es un árbol que ocupa muchos nutrientes que tiene la tierra. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el reclamo del dueño. Me está ocupando muchos nutrientes, me está sacando mucho potencial a la tierra, pero no me está dando fruto. Entonces hay que cortarla. ¿Para qué vamos a echar? Mejor dejemos otros árboles que sí pueden dar fruto. ¿Ya? Y ahí viene la idea de este otro personaje que dice que intercede, ¿cierto? No la cortes todavía. Démosle un añito más. ¿Se han fijado? Mi abuelo, que tenía su parroncito en la casa, en algún momento del año iba y le hacía un hoyito alrededor de la parra, ¿cierto? De la parra. Y ese hoyito le echaba un poco de azufre, me acuerdo, mezclaba la tierra, le hacía y ahí empezaba a echar el agüita para regar. Me imagino que eso es lo que quería hacer este caballero, que intercede ante el patrón, ¿cierto? Ante el jefe, ante el dueño de esta viña. Déjame que yo voy a hacer eso, le voy a hacer un riguito, ¿cierto? Lo voy a abonar, que no era común. O sea, además de todos los nutrientes que estaba consumiendo la tierra, además le voy a agregar más para que dé fruto. ¿Ya? Hermano, esta es una parábola que nos dice: queda poco. Es poco el tiempo. No pierdan el tiempo. ¿Sí? Den fruto. Porque ya se determinó que se debía cosechar. Se vino a buscar el fruto y no había. Se nos iba a echar el hacha porque no servimos. Pero alguien intercedió. Y nos dieron un plazo. Pero este plazo no es más que un año. Fíjense la parábola, está diciendo un año. ¿Es un plazo largo o un plazo corto? ¿Cuánto plazo tenemos? Poco. ¡Urgente! Se está acabando el tiempo. Ese es el sentido de la parábola, ¿ya? Urgencia. Y nosotros hemos escuchado esto del árbol de los frutos en las predicaciones evangélicas, ¿cierto? Hacia los no creyentes. Hay de ellos, ¿cierto? Que se les ha hablado y no escuchan. Así decimos nosotros, ¿cierto? Hay de ellos que se les ha hablado y no escuchan. Hay de ellos que todavía siguen ahí. Son como esta higuera estéril. Va a venir el Señor y se los va a mandar al infierno. Los va a quemar. Ese es el mensaje evangélico. Pero fíjese que la higuera no está fuera de la viña del Señor. ¿Dónde está la higuera?
higuera? ¿Está fuera de la viña o dentro de la viña del Señor? No escucho, hermano. ¿En la viña o no? ¿Cuál es la higuera que no da fruto? ¿Los no creyentes o los creyentes? ¿Ah? ¿Cuál es la higuera que no da fruto? Nosotros. Nosotros. En este tiempo la figura clara es el pueblo de Israel piadoso, el que está en el templo, ¿cierto? Pero la figura de nosotros somos nosotros, los cristianos. Aunque evidentemente también podemos ocupar, por eso decía los dos puntos, podemos hacerlo también para aquella persona que le hemos hablado al Señor, hemos actuado en misericordia en el nombre del Señor Jesucristo de ellos, y aún así no han aceptado el mensaje de Jesús porque sienten que tienen mucha vida, porque sienten que tienen el control de la vida por delante. Esta parábola nos dice, hey, ya está echada, ya se echó, ¿cierto? El juicio ya está listo, el árbol se va a cortar y nos queda poco tiempo para el fruto. Y miren, no era tiempo para que se diera fruto, pero es urgente. El reino de Dios tiene urgencia por ser manifestado entre los hombres y las mujeres, ¿cierto?, que necesitan de su mensaje. Hay urgencia. Y nosotros seguimos siendo como esta higuera, ocupando fuerza, ¿cierto?, ocupando energía en cosas que no sirven para nada, que no dan fruto. Ese es el mensaje. ¿En qué está ocupada la higuera del siglo I? Está ocupada en el templo, en el sábado, en matar animalitos, ¿cierto?, en vestir de una manera especial. Ustedes saben que los fariseos se notaban por sus vestiduras, ¿cierto? En eso estaba ocupada la higuera del siglo I. Y vinieron a pedirle fruto, y no había fruto. La pobreza era una inmoralidad. Andaban dictadores por allí y por acá, ¿cierto? Había mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero porque el sistema las obligaba de alguna u otra manera, porque habían quedado viudas, porque habían sido la única mujer de la familia, o una u otra razón, llegaban a la prostitución. O sea, el sistema estaba generando maldad, pecado, ¿cierto? ¿Y en qué estaba la higuera? La higuera estaba encerrada en el templo. Estaba la higuera embriagada, ¿cierto?, con toda esta magnificencia del templo y de toda esta lujuria de ser parte del pueblo de Dios. En eso estaba la higuera. ¿En qué está la higuera del siglo XXI? Si en ese tiempo el Señor Jesús ya decía, es urgente, queda poco tiempo, despierten, salgan de su religiosidad, ¿cuánto tiempo nos queda ahora que ya han pasado más o menos 2015 años de ese mensaje? Un poco más, porque recuerden que está mal contado los años. Jesús no nació en el año 0, como se dice. Nació 4 o 5 años antes de Cristo, de sí mismo. Por un error de un monje por ahí que contó mal los años. ¿Ya? Hermano, es urgente que nosotros tomemos conciencia. La iglesia del siglo XXI tome conciencia. Y también, como siempre le han dado el perfil, también aquellos que han escuchado el Evangelio y no quieren asumir que deben seguir a Jesús. Es urgente. Esta parábola es una parábola que nos dice, se va a cerrar la puerta. Se va a cerrar la puerta. Y ustedes van a quedar afuera, tal como cuando pasó con Noé. Estamos viendo que se está construyendo el arca y andamos felices de la vida porque hay sol. ¿Ah? Y vemos y nos reímos del que está construyendo el arca. No nos damos ni cuenta cuando nos venga el aguacero y el arca esté flotando y nosotros no entramos al arca. Y se nos advirtió. Estas son parábolas de advertencia. La misericordia de Dios se ha derramado, pero tiene un tiempo en que Él realmente ya no va a venir como con esta misericordia, va a venir como el juez misericordioso. No viene su misericordia, pero va a venir ya en su posición de juez. Nos va a mirar al rostro y nos va a decir, Bautista, ¿qué han hecho durante este año en que se les ha regado? Durante este año de plazo extra, porque es extra, hermano. Lo que nos dice esta parábola, lo están viviendo ahora el tiempo que les toca vivir. Están viviendo una extensión, una bonificación. Se les abonó un tiempo extra.
Se les dio un tempito más. Se acabaron los 90 minutos del partido. Esto es lo alargue. ¿Y acaso ya no estamos en los penales? Es urgente. Es urgente que no sean como esta higuera del siglo I. Hermanos, ¿y en qué está la higuera del siglo XXI? ¿Está manifestando lo realmente importante? ¿Está dando fruto? ¿La iglesia del siglo XXI sigue tratando de llenar los templos? ¿O la iglesia del siglo XXI está tratando de llenar al mundo de Dios? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué lucha la iglesia del siglo XXI? ¿Lucha por llenarse a sí misma y hacerse a sí misma un estatus porque tiene número, tiene masa? ¿O lucha por no tal vez no ser tan masa, pero sí cautivar el corazón de donde está plantada? Llenar este mundo de Dios. ¿En qué está la iglesia del siglo XXI? ¿Yendo a ser discípulos o trayendo discípulos para tener masa? ¿En qué está? ¿Estaremos dando fruto? ¿Estaremos dando fruto? Esa es una pregunta de tensión, hermano. Nos queda poco tiempo. Luego ya se viene el patrón, el que intercedió por nosotros en la cruz, nos dio plazo extra. Pero viene el patrón, y el patrón va a venir y va a decir: veamos cómo está la higuera. ¿Da o no da fruto? Oye, sigue igual que en el siglo I. Sigue encerrada en el templo, sigue embobada con sus canciones, sigue embobada con sus sistemas litúrgicos, sigue embobada la higuera, o despertó porque la iban a cortar y ahora está en las calles, ahora está entre los pobres, ahora está entre los necesitados, llevando el gran mensaje del Evangelio, que se acercó el reino de Dios, que ya no va a haber muerte, que ahora hay vida eterna. ¿En qué está la higuera? ¿En qué está? La higuera del siglo XXI. Se nos viene el Señor de la viña. Esa es la alerta. Se nos viene. ¿Sí? Bonito escuchar los mensajes de la misericordia del Señor y todo, pero difícil escuchar las parábolas de tensión. Te queda poco tiempo. Y hermanos, nos queda poco tiempo. El único fruto que nos pide el Evangelio es el fruto del amor. Que amen sin límites, como lo escribe aquí la diapo, ¿cierto? Y como ha sido el tenor de todas las parábolas que hemos ido estudiando. En todas hay énfasis diferentes, ¿cierto? Pero en todas está el corazón profundo del amor sin límite de Dios. Si así de simple, el fruto que nos pide Cristo es que seamos capaces de amar sin límite. Ya lo decía la hermana Silvia en su gratitud por los niños, ¿verdad? Cuando ella hablaba de la persona que tal vez es la que produjo el asesinato de Angelito, ¿cierto? ¿Quién es usted para juzgar? Si la Biblia, el Señor Jesús no le pidió que diera fruto a usted de juicio. En la Biblia nos dice: juzguen, vayan, apedréenla. Al revés, cuando había una que merecía ser apedrada, Jesús impidió que la apedrearan y le regaló su perdón. ¿Y qué usted si el Señor la perdona y la restaura? Porque el Señor tiene un amor sin límite. No es nuestro amor, no es nuestra justicia. ¿Ya? El amor de Dios no tiene límite. Y eso incomodaba a los religiosos de esta época. Porque usted no está llamado, ni yo estoy llamado al juicio. Nosotros estamos llamados también al mismo amor que tiene Jesucristo. El amor sin límite. Y si alguien hizo mal, y si alguien hizo lo perverso, bueno, el juez. Y si usted y yo hicimos lo perverso, hicimos lo malo, ¿qué nos dice 1 de Juan? Que nadie diga que no ha pecado. Estoy parafraseando 1 de Juan. Que nadie diga que no ha pecado, porque el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Yo me sumo a esa petición de la hermana Silvia, a que no seamos jueces y que estas personas es muy feo lo que hizo. Si eso no se dice, eso no se cuestiona. No se cuestiona que hubo maldad, no se cuestiona. Y no se cuestiona que la justicia tenga que hacer justicia. ¿Cierto? La justicia tiene que hacer su trabajo. Lo que se cuestiona son estos jueces que se levantaron populares. ¿Cierto?
Porque no vaya a ser que ella en la cárcel, como muchos, si llega a estar en la cárcel, por la justicia, se encuentre con el Señor Jesús y tenga el mismo abogado que tiene usted y yo, que es el Señor Jesucristo, y salga también, ¿cierto?, siendo perdonada, exculpada por el tribunal del Padre, por el tribunal del Juez Supremo. Este mismo que viene a echarnos ya el hacha, ya no viene con el mensaje de la cruz y la salvación, ahora viene con el hacha. ¿Ah? ¿Diste o no diste fruto? ¿Cuál es el fruto que usted tiene que dar? Simple. El fruto que usted tiene que dar es el fruto del amor. Amar. No el amor que se siente. Es el amor. Es el amor que nos enseña Jesucristo. El amor vicario. El amor que se entrega. El amor que muere por otro. ¿Y por qué muere Cristo? ¿Muere por los buenos? ¿Jesús muere por los que tenían plata de la época? ¿O Jesús muere a causa de la justicia? Muere siendo justo y muere por los pecadores. O sea, ese es el amor de Dios. Ese es el amor que debe haber en nosotros. Cuando Dios vuelva en Jesucristo nuestro Señor, que es para nosotros Dios humanizado. Cuando venga ahora a su viña, tiene que encontrarnos con fruto. Por eso, hermano, es que es urgente que nos pongamos las pilas con el centro comunitario. ¿Usted cree que cantando vamos a amar? ¿Usted cree que escuchando la Biblia estamos amando? ¿O cuando nos juntamos en el culto? No, hermano, es el culto, el escuchar la Biblia, el cantar, tiene el sentido de la comunión con Dios y los hermanos que creemos en Jesucristo. Pero el servicio real a Dios, cuando realmente damos fruto, no es en el templo. Cuando realmente damos fruto es cuando salimos del templo y estamos con la gente. Cuando estamos en la turba que quieren linchar a alguien porque hizo algo malo, y en vez de levantar la pierna somos los que ponemos el pecho para que no lo apedreen ni lo linchen, aunque se lo merezca. Pero nosotros ponemos el pecho, porque nosotros, a diferencia de la turba, hemos conocido a Jesucristo el Señor. ¿Saben cómo podríamos haber titulado todos estos mensajes? Los evangelios odiosos. Porque no son fáciles de digerir. No es lo que queremos escuchar. No es lo que queremos escuchar. Bueno, imagínense Jesucristo, cuando se lo decía esto a los líderes religiosos de su época. Imagínense cómo le ardía la rabia a esos tipos, ¿cierto?, que estaban orgullosos de lo que habían construido como religión. Pero yo les pregunto a ustedes, hoy en día, en el siglo XXI, ¿somos diferentes a lo que era la religión del siglo I? Esa religión del siglo I, que era elitista, que solo algunos podían acceder a la palabra de Dios, a la Torá, a los profetas. Esa higuera del siglo I que no permitía que entraran los imperfectos a la adoración, los dejaba fuera del templo. A los que no vestían como correspondían, a los que no comían como comían los del templo, a los que no eran de la nacionalidad de los que eran del templo. O la higuera del siglo XXI es una higuera que permite que todos vengan al encuentro con Jesucristo. ¡Todos! Y cuando digo todos, son todos, vengan al encuentro con Jesucristo. ¿Y quiénes son esos todos? El evangélico con corbata, que aparentemente son los únicos que están entrando a los templos. O la higuera que da fruto, es esa higuera que les dice a las comunidades gay, vengan a la iglesia, que el Señor les está esperando. Que les dice a los más pobres, vengan. No importa que no tengan para dar el diezmo, no importa que no tengan para ofrendar, vengan, porque el Señor Jesús va a derramar sobre sus vidas misericordia. ¿Es así la iglesia del siglo XXI? Si no es así, entonces no estamos dando fruto. Y créanme que para nosotros se nos viene el hacha. Se nos viene el hacha. Y no vamos a permanecer dentro del viñedo, porque nos van a cortar. Y ustedes saben, ¿qué hace uno cuando corta un árbol dentro de un terreno de uno? Lo corta, lo pica finito, para que caiga, ¿cierto?, en la boca, en la cocina de leña o en la estufita, y lo vamos, porque da pura sombra. ¿O no?
Esa es la imagen, hermano. Sé que tiene un punto y puede ser para el que no creyente, pero tiene un mayor punto para los que estamos dentro de la viña. Cuidado que por sentirnos cómodos, porque estamos dentro de la viña, y ¿cierto? Nos riegan como todos los otros árboles, estamos cómodos dentro de la viña. Cuidado con pensar que estamos seguros dentro de la viña. Porque hay un llamado, y es a dar fruto. Y se complementa con el resto del Evangelio. Ese fruto es el amor, la misericordia, el amor sin límite. Hermano, termino. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta dar fruto? ¿Qué cuesta amar sin límite? Cuesta mucho. Cuesta mucho, sobre todo, tenemos un ejemplo acá en Molina. Tenemos un ejemplo claro que ya lo dio nuestra hermana Silvia en la petición. Cuesta amar a una persona que inclusive fue capaz de matar a un niño. Cuesta. Pero esta higuera se le exige amar. Miren lo que, como parte de la parábola, llegó a pedirle fruto a una higuera que no tenía que dar fruto. No era el tiempo que diera fruto. No tenía que dar fruto, pero se le estaba exigiendo. Hermano, no está obligado a amarla. Porque no es humano amar eso. Pero el amo de este fondo, le pide que, aunque usted no esté hecho para eso, que lo haga. Se lo exige. No sé si me va a entender. ¿Me va a entender, verdad? Se lo exige. Aunque vaya contra su naturaleza, su impulso vaya al odio, este amo llega y dice, no, quiero el fruto del amor. Pero es que no es posible, Señor, si yo no puedo amar a esta persona. Ama. O si no, queda poco tiempo. Hermanos, el mensaje de Cristo, ese de que tenemos tiempo, es urgente. Queda poco tiempo para llegar al mensaje de Cristo. Esa es la urgencia. Nos van a cortar. Nos van a cortar, hermanos. Y no es un mensaje de terror, es un mensaje de llamado a dar fruto. No sé si me entienden, no puede estar el foco en el terror. El foco tiene que estar para que estamos dentro de la viña. ¿Para qué estamos dentro de la viña? Para dar fruto. ¿Cuál es el único fruto, el único mandato de Jesús? Amen a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El samaritano, según Jesús en la parábola de Cristo. El que tiene misericordia. A su prójimo, al que hace misericordia. ¿Y a quién más? Al que está en estado de daño, ¿cierto? Como el que estaba tirado en el camino. El que sufre. Ámenlo. Como si fueran ustedes mismos. Miren. Amemos a esta mujer como si nosotros mismos hubiésemos cometido el delito. Cuando toda la sociedad la esté apuntando, nosotros tenemos que ser capaces de llevarle el Evangelio. Eso es. Y decirle, arrepiéntete. Lo que hiciste estuvo muy mal. Pero aún así, el buen Padre de los cielos está esperando tu arrepentimiento, porque Él te va a perdonar. ¿Sí? Así como perdonó a mí. Así como los perdonó a ustedes. Así como los perdonó a mí. Hermanos, queda poco tiempo. ¿Ya? No nos podemos quedar en los cultos. Tenemos que luego, ¿cierto?, poner empeño a lo que nos enseña la Soraya, nos está enseñando, para poder ser buenos, ¿cierto?, talleristas para esta gente que no son gente visita. Nosotros tenemos que mirarlos desde ya como hermanos y hermanas, aunque no hayan hecho una confesión de fe. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo para amar. Este es el mensaje, poco tiempo para amar. Y se nos va a juzgar por el amor que hayamos tenido. ¿Sí? Y evidentemente el amor es obra. Nadie en los evangelios ama por amar por sentimiento. Jesús no amó, dijo, los amo, y se fue. Jesús los alimentó, ¿cierto? Les enseñó, les entregó herramientas y murió por nosotros. O sea, ¿por qué nos amó? Porque hizo. ¿Sí? Así que no nos quedemos en la palabra amor. Hay que actuar, hermano, para dar fruto. Den fruto. ¿Ya? Que queda poco tiempo. Que el Señor nos bendiga.